contigo, Dios. Dirige de una manera especial al profesor, oh Dios, y que seas tú, oh Dios, de una manera especial, dando el conocimiento, Dios, para cada día, Señor, adquirido, Padre de la gloria, y seas tú obrando conforme a tu voluntad. Eres maravilloso en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, también tenemos gente de Navarrete, de diferentes lugares, así que sean bienvenidos y bienvenidas. La materia que vamos a iniciar hoy se llama Fundamentos de la Fe. Pero quiero iniciar diciéndoles que hay que entender algo, que para aprender primero hay que desaprender. Es una frase de la cual no es mía, pero yo me he adueñado de ella. Pero para aprender primero hay que desaprender. Una de las cosas que deseamos, si alguien tiene el micrófono abierto, chequee sus micrófonos y lo cierra, por favor. Una de las cosas que deseamos es no estar hablando aquí sobre doctrina de ninguna iglesia. Aquí se vale lo siguiente: usted lo escucha todo, retenga lo bueno y eche a un lado lo malo. Lo que usted no entiende, usted puede participar, puede levantar la mano. En este caso, no levanten la mano, sino abra su micrófono de un pronto y me puede interrumpir. Profe, quiero preguntar algo, porque al yo tener la modalidad de compartir la pantalla, no veo todos los rostros. Entonces, ustedes pueden interrumpirme en alguna pregunta, preguntar, y en el grupo podemos hacer interacciones. Eso sí, en el grupo podríamos hacer interacciones. Si voy muy rápido, usted puede decirme: profe, frena un chin, profe, va rápido, porque yo me emociono enseñando. Y puede ser entonces que en la emoción usted no me entienda mucho. Amén. Así es que pueden preguntar, vamos a tener el grupo para hacer comentarios, para conversar sobre dar una pequeña, hablar un poco sobre lo que se dio la semana pasada. En el grupo es que haremos la retroalimentación en el grupo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en el grupo, tal día le toca a fulano o a fulana dar la retroalimentación. Algunos podrán dar durante la semana una retroalimentación para los que no entren a clase. Bien, entonces vamos a tener, porque eso es parte de la participación. Bien, mi nombre es Enélcido Méndez. Enélcido Méndez. Me dicen Élido. Yo soy el director del Go Seminario Bíblico y también soy maestro del mismo. No soy el único maestro del seminario. Aquí está José Miguel o Miguel de los Santos. También él es maestro en el seminario. Tenemos a José Luis por ahí también, que ya inicia ahora con nosotros a dar una materia en el seminario. Entonces, tenemos esa peculiaridad, que si usted tiene la preparación, también usted puede ser parte de nuestros maestros con el tiempo. Miguel está ahí porque él quiere verme dar la clase. Él no tiene mucho que hacer y quiere estar conmigo ahí. Bien, así es que esta clase es Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. Entonces, vamos a ver algunos temas aquí que ustedes a lo mejor ya lo han visto, que su pastor lo ha dado, que lo han compartido. No hay problema. Si en algo chocamos con lo que yo enseño, eso no es problema, ¿eh? Eso no es problema, eso es normal, natural, y usted puede preguntar y también puede objetar lo que yo digo. No nos armaremos aquí de un dime y te diré, sino que buscaremos un consenso y llegaremos a algo bueno, ¿verdad? No vamos a avergonzarnos ni mucho menos. Bien, yo soy pastor de la iglesia Go Ministries en un sector que se llama Atobellaque, en La Mina, Santiago. Tengo que decir que es Santiago porque tenemos gente de diferentes lugares. Soy licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras, y pues ya tengo un buen tiempo dando clase en este seminario. He dado clase en otros seminarios. Soy el primer maestro dominicano de este seminario y, como decía ahorita, soy el director, pero el dominicano, porque hay un director que es también norteamericano y él también pues, pronto le dará clase. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a tener esta clase online, pero en dado caso, yo estoy grabando esta clase está siendo grabada en estos momentos. Entonces, en dado caso
que a usted se le caiga el internet o que tenga dificultades. Oiga bien, esa es la razón. No es que usted no entró porque estaba haciendo cena o porque qué sé yo qué, no, no, no. Porque tuvo algún problema, alguien, ¿verdad? Hubo alguna necesidad. Esto aquí, esta clase es como dice la Biblia. Si alguno pecare, abogado tiene para con Dios. Ese si alguno pecare significa que no tenemos licencia para pecar, pero que si pecamos, entonces tenemos a un abogado que es Jesucristo que nos va a defender. Igual, si por si acaso un lunes usted no pudo estar en clase por cualquier razón, yo le voy a enviar durante la semana la grabación, el link de la grabación que estará en YouTube. La vamos a poner en YouTube, pero el link ustedes lo van a tener en el grupo que ya hemos formado. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no han entendido? ¿Algo que quieren saber sobre el seminario? Pueden preguntarlo ahora. Bien. Okay. Pastor, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Amén. Dígala. Entiendo que el proyecto Apolo se daba los jueves, martes y jueves allá en el seminario. Entonces los vamos a estar tomando los lunes. Jueves presencial. También hay clase los jueves, pero este es un grupo nuevo y yo lo estoy haciendo lunes por la facilidad de algunos que podían los lunes, pero no podían los jueves porque tienen otras actividades. Ok. Ok. ¿Cómo voy a pasar la lista? Yo no voy a pasar la lista. Ustedes van a pasar la lista. Somos cristianos. Yo creo que no inscribí ningún inconverso aquí, ¿verdad que no? Somos todos cristianos. Desde el momento que esta clase termine, usted mismo, usted misma se va a poner presente en el grupo que ya formamos y que usted está dentro. Usted terminando la clase va a poner fulano presente, fulano presente. ¿Por qué? Porque hay personas como Luis Fernández y la hermana Iris que están en un solo aparato. ¿Verdad que sí? Luis e Iris. Entonces, como están en un solo aparato, yo solamente veo a Luis que está presente, pero yo no veo a Iris. ¿Entiende? Entonces, en ese caso, ellos están juntos, por lo tanto, un ejemplo estoy poniendo, por lo tanto, yo no puedo saber que Iris está ahí hasta que ella ponga, Iris estuvo presente también. Porque Luis, aunque es el esposo de ella, no va a adquirir los conocimientos que Iris puede tener al estar presente en la clase. ¿Estamos claros? O sea, aquí no es de que somos una sola carne. Aquí no. Aquí son dos. En clase son dos. Bien. Así que ya lo saben. Bien. Entonces, nada, fuego a la lata. Nos fuimos. Usted puede tomar apunte. Fuego a la lata. Pero como a veces yo voy un poco rápido, usted puede, a mí me gusta utilizar esta palabra, usted puede rumiar la clase durante la semana. Es una facultad que tienen algunos animales, usted sabe, ¿verdad? Como la vaca, el chivo. La vaca. Lo que hacen es que van comiendo, van comiendo, van comiendo, van comiendo, y después ya en la noche o en la tardecita se paran en una esquina por ahí y empiezan a devolver la comida otra vez. Y esta fue la que me comí en tal esquina. Esta sí estaba buena, esta fue la que me comí allí. Entonces, que durante la semana, y ustedes empiecen a rumiar esta clase y por eso se la vamos a poner en la grabación. Bien, arrancamos. Palabras, vamos a hablar sobre lo que es esta clase. Vamos a hablar, esta parte me gusta bastante. En la iglesia de Jesucristo no puede, ni debe haber no teólogos. Escuche bien. Si somos cristianos, nosotros tenemos el deber de conocer el por qué y el para qué de la teología. Yo no sé si usted ha estado en una iglesia donde dicen que para qué
tanta homilética y hermenéutica si con ayunética y rodillética ya uno tiene para estar en la presencia del Señor? Yo no quiero restarle a la oración, al ayuno, a las personas que suelen también hacer cilicio. Yo no les resto la importancia y el valor que esto tiene para el cristiano. Las escrituras son 1:1. Si usted, ¿verdad?, quiere dormir en el piso por algún sacrificio, yo no me meto en eso. En el caso mío, yo ya hice todo el cilicio que tenía que hacer de por vida y Dios lo sabe. Y como ya yo hice todo ese cilicio, yo duermo en la cama con la mujer mía. Pero el que lo quiera hacer, yo no tengo ningún problema. En el caso personal, a mí me dio gastritis, por lo tanto yo no puedo ayunar mucho. Entonces, ni tampoco puedo estar metido en vigilias. Lo que significa que yo le dejo a los que pueden hacer eso, yo se lo dejo y entonces yo me quedo con la palabra, con ir a la palabra, con escudriñar las escrituras. Bien, entonces eso es parte de lo que estoy tratando de decir. Entonces, necesitamos tener teología, conocer lo que es la teología, pero no cualquier teología. Necesitamos conocer lo que es la teología bíblica. Y eso es de lo que vamos a hablar en este momento, de la teología bíblica. Amén. Denme un chance que alguien que parece que no puede entrar. Parece que alguien no puede entrar. Vamos a ver. Ok, en eso está pasado. Bien. Ok. Decíamos que la materia es fundamento de la fe, ¿verdad? Vámonos con la definición de teología. Bien. ¿Qué es la teología? La palabra teología viene dos personas, okay. Un lío, yo soy juez y parte. De dos palabras griegas, teos y logos. Vamos a ir, ¿verdad?, poco a poco detallándola. Teo y logos. La teología, vamos a definirla de manera ya abierta. La teología es el estudio de Dios. Yo tengo a veces que mirar aquí porque tengo alumnos aquí también presentes que son de cerca. Ahora les tengo aquí a César, a Alexander y tengo a Ronnie aquí presente, de que mi clase está siendo virtual y también presencial. Bien, así es que por ejemplo, una vez que están mirando a otros sitios por eso. Y también tengo una proyección en la iglesia. Bien, entonces vienen dos palabras. La teología es el estudio de Dios. Cuando hablamos de la teología, estamos estudiando acerca de Dios. La teología entonces es aprender a conocer acerca de Dios. Abarca conocer acerca de todo lo que tiene que ver sobre Dios. Es aprender a conocer a Dios de forma más completa. Me explico. Venimos al Evangelio y venimos al Evangelio porque alguien nos habló acerca de Dios. Venimos al Evangelio porque escuchamos una hermosa canción y tocó nuestro corazón. Venimos al Evangelio porque entendimos que era la mejor manera de acercarnos a Cristo Jesús y recibir salvación y vida eterna. Y estamos como estaba Job antes de pasarle todo lo que le pasó. Que dice la palabra que en un momento dado, después de Job pasar por todas las circunstancias que pasó, él reconoció algo. ¡Wow, Dios! De oídas te había conocido. Yo te había conocido por lo que otros decían de ti. Yo no había palpado realmente quién tú eres. Yo no conocía nada acerca de ti. Yo no sabía nada de ti. Ahora yo te entiendo en la complejidad de tu deidad, de tu existencia. Yo ahora entiendo realmente a quién estoy sirviendo. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos se han abierto y ahora puedo verte de verdad. Job no hablaba de los ojos físicos, carnales.
Job estaba hablando de los ojos espirituales. Estaba diciéndole, ahora de verdad yo conozco de ti. Entonces, la teología es aprender a conocer a Dios, no solamente por un mensaje de la iglesia, no solamente por un testimonio que un hermano da, no solamente por una canción hermosísima del himnario de gloria, sino a conocer a Dios por lo que Él es. Es profundizar en lo que Dios es. Amén. Es aprender a pensar y a hablar de Dios. Teología es aprender a pensar y aprender a hablar de Dios. Mucha gente cree conocer a Dios, pero mucha gente no sabe cómo hablar de Dios. Yo recuerdo que una vez un maestro en la universidad, en la UAS, él es ateo, y él me invitó a un panel para hablar sobre Dios, la existencia de Dios. Y él me decía, alumno, yo quiero que usted defienda a Dios. Yo quiero que usted esté en el panel porque va a haber un ateo, va a hablar alguien que de diferentes maneras, un científico, y yo quiero que usted represente a la iglesia y que defienda a Dios. Y yo le dije, lo primero es que yo no tengo que defender a Dios. O sea, yo no pretendo defender a Dios en ningún lugar. Dios no necesita mi defensa. Dios tiene el poder y la autoridad para él defenderse. Ahora, yo puedo defender mi fe. Yo puedo defender en lo que yo creo. Y yo puedo defender el por qué yo creo y pienso que Dios es real y que Dios existe. Pero mi Dios no necesita defensa. Entonces, yo debo aprender a pensar y a hablar acerca de Dios. Hay gente, recuerdo que una vez alguien me preguntó, ¿y quién es Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿A alguien le han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién hizo a Dios? Es una pregunta que nos hacen a veces. Y cuando nosotros pensamos que necesitamos defender a Dios, empezamos a buscar todas las respuestas que nos podemos imaginar y empezamos a especular. Empezamos a especular. Cuando yo comprendo acerca de Dios y yo entiendo a hablar de Dios, simplemente le voy a decir, Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios sencillamente, no, pero que la Biblia, la Biblia no está hecha para demostrar la existencia de Dios porque no es necesario. Si Él tuviera un principio y un fin, significa que ya no es Dios. Deja de ser Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Dios no necesita. Yo no aprendo teología para defender a Dios o para defender la existencia de Dios o para defender la realidad y verdad de Dios. Yo estudio teología en defensa de mi fe, de lo que yo creo. Entonces, seguimos lo que es el término teología. En el sentido más amplio, vamos a ver el cuadro grande de lo que es la teología. La teología es aprender a entender y practicar todas las cosas en relación con la voluntad de Dios. Y aquí entra este texto. Mi pueblo perece o mi pueblo se muere. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si yo conozco toda la magnificencia de Dios, si yo entiendo la justicia de Dios, si yo entiendo la majestuosidad de Dios, si yo entiendo la soberanía de Dios, cuando vengan este tipo de pandemias, cuando vengan estos problemas, cuando haya un terremoto, cuando venga un ciclón que acabe con todo, cuando los desastres naturales pues embatan contra nosotros y la escasez, la enfermedad o el problema me dé, yo no voy a dudar acerca de Dios. Yo no voy a cuestionar a Dios. Yo no voy a dudar de si Dios está o no en el asunto y si hay o no un propósito divino en lo que está pasando. Porque yo voy a comprender la soberanía de un Dios que no se equivoca y que sabe lo que está haciendo.
Entonces la teología me va a enseñar a aprender y a entender, y no solamente esto, sino a llevar a la práctica todas las cosas en relación con lo que es la voluntad de Dios. ¿Voy rápido o voy bien? Va bien, pastor. Ok, porque a veces... Va todo bien hasta ahora. Bien, entonces, escúcheme, yo no hago nada con saber mucho acerca de Dios. Yo no hago nada con ser muy entendido y que todo lo que venga yo lo entienda. Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. O que yo sepa interpretar un texto. O que yo pueda hablar de un texto sin ningún problema. Si al final yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, mi conocimiento debe ser llevado a la práctica. ¿Cómo se llama eso? Se llama tener una cosmovisión cristiana. Eso es tener una cosmovisión cristiana. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Se acuerdan de esa historia donde Giesi va con su maestro Eliseo y están en un lugar y ellos allí se duermen por el cansancio, por el agotamiento, y ya llega la mañana y el sol le da primero a Giesi en la cara y Giesi se despierta? Y cuando Giesi se despierta, él se da cuenta que están rodeados, que los enemigos están ahí para matarlos. Usted sabe todo lo que Dios hacía a través de Eliseo, de Elías, y a mucha gente no le gustaba esto. Y cuando Giesi ve, el tigre se asusta, se espanta, y él con fuerza, él despierta a su Señor. Le dice: Señor, despierta que ya estamos muertos. Nos morimos aquí. Óyeme, te moriste y no te diste cuenta. Y entonces cuando Eliseo se despierta y se quita las lagañas, él está tranquilo. Él está quieto. Y Giesi continúa diciéndole: es que tú no te das cuenta de lo que está pasando. Es que no te das cuenta de cuántos enemigos han venido para matarnos, para destruirnos. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Pregunto, ¿cuál era la cosmovisión de Giesi? ¿Era espiritual o era carnal? ¿Giesi estaba mirando con los ojos del hombre de Dios o estaba mirando simplemente como Giesi? ¿Cuáles eran los lentes que Giesi tenía en ese momento? Estaba mostrando, estaba Giesi practicando lo que él conocía, lo que él había visto obrar en Eliseo de parte de Dios, o estaba Giesi actuando en base a una cosmovisión carnal, material y física. Ahora, para que la otra visión entrara, entonces Eliseo tuvo que intervenir espiritualmente. Y entonces Eliseo tiene que orar. Señor, ábrele los ojos espirituales a tu siervo, para que él pueda ver tu gloria, para que él pueda ver lo que tú puedes ver. Y entonces Dios le pone unos lentes diferentes a Giesi y la cosmovisión de Giesi cambia, y entonces Giesi ahora tiene paz. Él tiene tranquilidad. Ya él no está mirando solamente lo que sus ojos ven, sino que él está mirando más allá. Y ahora él tiene una algarabía, tiene un gozo y dice: Señor, pero más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¡Wow! Eso es una bendición. Esto es cambiar la cosmovisión. Es cambiar la manera en la que yo puedo ver los asuntos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, la manera de Dios obrar en favor de los seres humanos. Es esa manera, hermano, es esa forma. Es como yo veo el COVID-19. Si yo lo veo con los ojos de Élido, voy a pecar y voy a dudar de la maravillosa manera de Dios obrar. ¿Por qué? Cuando quizás uno de los primeros que yo escuché que murió siendo cristiano,
fue al esposo de Jocelyn Arias. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Una mujer que se entregó a Cristo, una pareja que entregó todo por la causa de Cristo, que dedicaron su vida ya después al pastorado, que eran unos adoradores de Dios, pastoreando 2 iglesias, arriesgando su vida para predicar la palabra. Y este hombre muere en el ejercicio de la fe, se enferma congregándose con sus miembros, predicando la palabra y muere. De verdad, cuando este hombre murió, óyeme, yo sé que la fe de mucha gente tambaleó. La misma Mili Quesada, al hablar en un testimonio, habla sobre la pena, habla sobre el dolor de ni siquiera poder enterrar a este siervo de Dios, a este ministro de la palabra. Y esto choca, hermano. Esto choca. Entonces, si yo no veo esto como una manera en la que Dios se está manifestando, en la que Dios está obrando, no solamente para los impíos, yo creo, viéndolo desde la cosmovisión cristiana, Dios está mostrando quiénes son cristianos de verdad y quiénes solamente han estado perdiendo el tiempo en una congregación. Hello, ¿hay alguien ahí todavía? Sí, ahora, yo no puedo dudar tampoco. Amén, amén. Dios está utilizando este COVID-19 para glorificarse y dejarnos ver, hermano, que aquí no hay vaca sagrada. Aún los elegidos. Ahora, la ventaja es que estos elegidos han muerto en la fe. Y hemos de creer que Jesús dijo que el que está en él, aunque muera, ¿qué va a pasar, hermanos? Vivirá. Vivirá. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo debo ver eso y entender eso. Y comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Yo debo verlo con los ojos espirituales. Tener una cosmovisión diferente a como el mundo lo ve. También yo puedo ver que el COVID-19, el diablo lo está utilizando desde otro ángulo, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que muchos en la iglesia también mengüen. Hay una iglesia, hermano, que está dormida. Hay una iglesia que las lámparas están apagadas. Y eso se está viendo ahora también. Entonces, lo mismo que Dios usa para una manera, también el maligno lo usa para otra. Pero aquí también podemos ver con los ojos espirituales quiénes son trigo y quiénes son cizaña. ¿Están conmigo? Entonces, la teología me va a ayudar a conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios y no solamente a conocerla, a practicarla, a entenderla y simplemente a ver a un Dios que es soberano y que sabe lo que está haciendo. Él lo sabe. Hay cosas que yo no lo entiendo, pero la Biblia sí me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto no es para cualquiera, porque el que ama a Dios, ¿qué hace? Se sacrifica. El que ama a Dios no anda con preguntas. El que ama a Dios no anda cuestionándole. El que ama a Dios simplemente dice, yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo no lo puedo comprender, pero como eres tú que lo estás haciendo, yo lo acepto. Yo lo acepto. Entonces, el que ama a Dios, todo lo ayuda para bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando yo estudio teología, yo voy a aprender a entender y a practicar, aunque me duela, aunque me moleste, aunque no lo entienda, cuál es la relación con la voluntad de Dios. Y quiero poner este ejemplo, que es otro ejemplo, Job. Job. En su tiempo era uno de los hombres más ricos. En su tiempo era uno de los hombres más adinerados que podía haber. En su tiempo era alguien en el que mucha gente pues tenía los ojos puestos. Y dice la Biblia que llegó el momento en que le llega la primera noticia. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Satanás habla mal de Job y Dios le permite, escuche bien, le permite, ¿verdad? Ir para demostrar la fidelidad de este hombre. Y no me trae muchos detalles con esto. El asunto es que Job
recibe una noticia. Todos tus hijos estaban en una casa celebrando. Y ¡puf! Se cayó y todos murieron. Todos murieron. Todo tu ganado fue quitado, robado. Todo lo perdiste todo. Toda tu tierra fue quemada. Vino un ciclón y se lo llevó todo. Óyeme, lo perdió todo. Todos tus empleados se te fueron, Job. Y Job ahora no tiene nada. Y tiene una raquiña enorme. La raquiña era tan grande que ni siquiera podía ponerse ropa. No podía vestirse. Tenía que estar envuelto en ceniza. Y dice la Biblia que lo único que le quedaba, esa que dijo, yo estaré contigo en las buenas y en las malas. En el momento de abundancia y en el momento de escasez. En enfermedad y en salud. Job, yo estaré contigo, tengamos hijos o no. Estaría ahí. Esa, la compañera fiel, fue y le dijo, Job, ¿tú no ves que Dios te abandonó? ¿No te diste cuenta que Dios ya no está contigo? ¿No te das cuenta que ya tú eres un desamparado? Tú no tienes nada ni a nadie. No hay ni perro que te ladre, hermano. Le dijo, nada más te queda una sola cosa. Maldice a tu Dios y muere. O sea, niega todo aquello en lo cual habías creído. Niega toda tu fe y muérete. Porque lo único que te queda es la muerte. Viéndolo desde la cosmovisión carnal, realmente eso era lo que se veía en Job. Un muerto vivo. Pero Job estaba mirando el asunto con una cosmovisión divina, desde donde Dios lo estaba mirando, porque Job ya había conocido a Dios. Y Job le dijo, tú hablas como hablan los necios, tú hablas como el que no tiene lente, tú hablas como el que tiene miopía, tú hablas como el que tiene dificultad para ver, porque yo no sé lo que tú estás viendo, mujer. Yo no sé lo que tú estás viendo, pero yo estoy viendo algo. Yo estoy viendo que no estoy solo. Yo estoy viendo que el Dios que me lo dio todo. Yo estoy viendo que el Dios que me dio el dinero, el Dios que me dio los hijos, el Dios que me dio la tierra, el Dios que me dio la salud, el Dios que me dio todas estas cosas, ese mismo Dios. Y él dijo, yo no entiendo por qué me lo quitó. Yo no entiendo qué pasó ahí. Yo no sé qué yo hice. Lo que yo sí sé es que él sabe por qué lo hizo. Él lo sabe. Y yo no lo voy a cuestionar. Jamás. Y él dijo, el Señor me lo quitó. Y el Señor me lo quitó todo. Lo que a mí me resta no es maldecirle. Lo que a mí me resta es ayúdeme. adorarle. ¿Sabe qué significa eso? Ver conforme a la cosmovisión de Dios. En este caso, es verlo con una cosmovisión cristiana. Antes de continuar, ¿alguien quiere decir algo, aportar algo, preguntar algo? Este es el momento. Puede abrir su micrófono y hablar. Hay que preguntar algo. Nada, hermanos. O lo están entendiendo todo o no entienden nada. Una de dos. Sí. Amén. Ven, Iris. Bien. ¿Nadie? Pues sigo yo entonces. Eso me asusta a mí. Bien. Entonces, seguimos. C.S. Lewis uno, vamos a ver, porque aquí están escribiendo. Pastor, pausar la grabación. C.S. Lewis, que fue uno de los más grandes predicadores y autores de todos los tiempos. ¿Alguien sabe quién era C.S. Lewis? ¿Alguien puede decirme algún libro de él? No relajen. Sí. ¿Han visto estas películas de esos Ese libros? señor tiene muchos libros. Están todo lo que es las crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia, exactamente, sí. Tiene uno muy bien. Entonces, tiene uno muy bueno las llamado crónicas de Los Gigantes. Narnia son escrituras cristianas, por si acaso no lo sabía, ¿eh? Esas películas, la connotación es la majestuosidad de Cristo.
es la gloria de Cristo, la guerra de Almagedón, es todo eso que está en la crónica de Narnia. Y C.S. Lewis dijo, yo creo, dijo él, yo creo, ok, ahí está levantando la mano, yo creo en el cristianismo, como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, pero porque por él veo todo lo demás. O sea, C.S. Lewis dice, yo creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, ¿verdad? Y creo en él no por lo que veo, sino porque por él veo todo lo demás. O sea, él se pone el lente del cristianismo para verlo todo, dependiendo de lo que Dios puede ver. Amén. Mi hermano de la Vega, dímelo. Ay, santo. Por favor, si hay alguien que con mucho amor que pague su micrófono porque está haciendo un pequeño cruce con su voz. Sí. Por favor. Amén. Eso es Chequen todo. sus micrófonos y apaguen lo que es verdad. A veces silbas y eso, y es un problema para la enseñanza. Amén. Yo creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, pero porque por él veo todo lo demás. Eso dijo C.S. Lewis. Bien. Seguimos con la definición de teología. Teología es aprender a entender y practicar. Ok, eso ya. Ok. Zapato lo dimos. En este sentido, la visión del mundo cristiano es fundamental para toda nuestra educación. Si no miramos esta parte, yo hace un par de semanas escuchaba a José Miguel enseñando sobre teología de la redención y recordaba, ¿se acuerda la importancia de la educación para los judíos? El hebreo tenía la obligación dictada, dada por Dios, de educar, de enseñar a sus hijos las escrituras desde la niñez. La madre, el padre tenía la obligación de escribirla en los dinteles. El padre tenía la obligación de que la escritura estuviese en todas partes. Pero la madre, escuchen bien esas madres, Yasmín, que es una madre abnegada con sus hijos y todas las madres, escuchen bien, las madres no solamente estaban para alimentar a los hijos, las madres eran las encargadas de que esa palabra que estaba escrita fuera repetida varias veces a los hijos durante el día. Las madres eran las encargadas, como estaban en casa, hay madres que trabajan, pero oye, como estaban en casa, eran las responsables directas de enseñar esa palabra. Entonces, y aquí va, en ausencia de la madre, en ausencia del padre, había una nana o había una cuidadora, le llamaban el aya, el aya. El aya era esa que se encargaba o de enseñar o de llevar al niño a donde el maestro para que le enseñara. Entonces, ¿pero por qué? Porque era fundamental para todos la educación acerca de lo que Dios había dicho o había ordenado para todo el pueblo. Entonces, es importante que entendamos eso. Mucha gente en las iglesias no quiere prepararse, no quiere aprender, están negados a esto, no sabiendo que mientras más conocemos a Dios, mejor podremos servirle o hacer su voluntad. Amén. Bien. En un sentido más estricto ya, estábamos en la parte, en el cuadro grande acerca de lo que es la teología. Déjame ver si los estudiantes míos de aquí quieren preguntar algo. Los de aquí, ¿quieren preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Está todo claro aquí también? Ok. Sí, porque a veces yo me olvido de que tengo estudiantes aquí presenciales. Bien. Entonces, ya fuimos lo que es el cuadro grande. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, aquí yo. Sí, Yasmin. Si le puede dar 2 páginas atrás, por favor, para tomar un capture. Recuerden también que eso va a estar grabado. Va a estar grabado y si pueden volver atrás. Ok. Di eso ahí. Ahí.
La otra. Más para abajo, ahí. Sí. No, ahí estaba. Atrás, atrás. Ahí. Ahí. Gracias. Bien. Si alguien quiere comentar algo, tienen este momentito entonces. Bien. Bien. También. Que yo di esa ya. Bien, me fui. Bien, entonces, ya no vamos a lo más pequeño, ¿verdad? La teología está estudiando lo que la Biblia dice acerca de Dios. Escucha bien, porque a veces decimos lo que otros dicen. No. La autoridad aquí es la Biblia. Porque se acuerdan que uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de que sé yo quién. La autoridad suprema en nuestra enseñanza debe ser la Biblia. Lo que la Biblia dice acerca de Dios y de las áreas relacionadas con Dios. La teología está estudiando lo que la Biblia dice acerca de Dios y todo lo que tiene que ver con él. Vamos a ver la teología bíblica. Vamos a ver la teología histórica. Esto es lo que vamos a ver. La teología bíblica, la teología histórica, la teología dogmática, vean, los dogmas, la teología práctica y la teología sistemática. Yo sé que algunos han oído hablar de la teología sistemática. Entonces vamos a ir parte por parte hablando de todo esto. ¿Puedo cambiar? Bien, entonces en el sitio más escrito decíamos, la teología se refiere solo a una parte, ¿verdad? Encierra una parte de lo que es la teología sistemática. Acuérdense, la teología sistemática tiene que ver con la ordenanza, ordenar, ¿verdad? En este sentido veremos a Dios el Padre de manera ordenada, Dios el Padre, ¿verdad? Vamos a ver la importancia de la teología, vamos a conocer y a servir a Dios de una manera más informada. Yo no voy a mucho a los textos, hermanos, porque nos iremos muy, ¿verdad? Ok. ¿Por qué estudiar? ¿Cuál es la importancia de la teología? ¿Por qué debo estudiar teología? ¿Por qué debo yo durar un tiempo en un curso de 2 años, que es lo que dura esto, para aprender? Número 1, para evitar falsas enseñanzas. Hermanos, hemos tenido personas, yo conozco personas que, yo tenía un miembro en una iglesia que él había sido pastor, luego se congregó conmigo y hoy en día está casado con una mormona, está en la iglesia de los mormones, creyendo que algún día los esposos van a estar en un mundo, de todos los mundos que hay en el universo, y estarán siendo dioses en ese mundo. Un hombre que conoció la palabra, un hombre que entendió la verdad del evangelio, un hombre que predicó las escrituras, pero no conoció a Dios de verdad. Y hoy él está enseñando que en un lugar de diferentes países, en un templo que ellos hacen, hay un lugar llamado el lugar santísimo, y que en ese lugar santísimo nadie puede entrar, solamente el sumo sacerdote, para adorar a Dios en una habitación. Hermano, después de conocer que Jesucristo, con su muerte, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en 2, y que con la muerte de Cristo ya no necesitamos a nadie que vaya delante de Dios por nosotros, sino que tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Él cree que en diferentes lugares hay un lugar santísimo y que alguien tiene que interceder por él delante de la presencia de Dios. ¿Entienden eso, hermano? O sea, él cree que él va a ser un pequeño Dios en un mundo. Él cree que él puede bautizarse por sus muertos que no conocieron a Cristo Jesús. Un hombre que fue pastor en una iglesia. ¿Y qué le pasó? Se dejó llevar de falsas enseñanzas. De falsas enseñanzas. Los testigos de Jehová llegan a la casa de evangélicos que no conocen acerca de Dios, que no practican acerca de Dios,
que no saben de verdad quién es Dios ni su palabra, y los testigos que nada más llevan un tema, barran el piso con ellos, hermano. ¿Sí o sí? Sí. Hay testigos de Jehová que agarran evangélicos y lo vuelven un guanimo en cuanto a lo que ellos enseñan. Entonces, ¿por qué? Y no solamente testigos. Yo conozco también Mita en Aarón. Yo conozco gnósticos que cuando se enfrentan con un cristiano que no conoce la palabra a plenitud, óyeme, lo confunden. Lo confunden. ¿Y por qué se confunden? Porque no tienen base. No tienen una raíz teológica en cuanto a qué creen. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la teología entonces? Evitar falsas enseñanzas. Pero no me quiero ir de aquí sin decirle que no solamente son los mitas, ni los adventistas, ni los testigos, ni los mormones, ni los gnósticos. Hermano, hay evangélicos cristianos con falsas enseñanzas. Y nos dicen que mientras yo más dé, más voy a recibir. El evangelio de la prosperidad. Y me dicen, tienes que sembrar para que Dios salve a tu familia. Tienes que sembrar para que Dios te dé un carro. Tienes que sembrar para que Dios sembrar. ¿Dónde ven eso en la palabra? Cuando lo que dice la palabra es que por gracia, lo que yo recibo, todo lo que yo recibo es por gracia. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y hay gente vendiendo la salvación por ofrenda. Hay gente vendiendo la salvación por diezmos. Hay gente vendiendo la salvación por dinero, hermano. Si tú traes mucho, eres el mejor miembro de mi iglesia. Vendiendo, hermano, el evangelio de Cristo. Y eso es una falsa enseñanza. El evangelio de la prosperidad es una falsa enseñanza de nuestro siglo, de este tiempo, hermano. Nos están mal enseñando. Cuidado, hermano. Lo que dice la Biblia, que toda mi justicia, escuche bien, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda dar, todo lo que yo pueda obtener en esta tierra, dice para glorificar a Dios, viene siendo como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Alguien sabe que no sea José Miguel ni Yasmín que me ha oído a mí enseñándolo? ¿Alguien más sabe a qué se refiere Dios diciendo que todo lo bueno que yo pueda hacer, que toda mi santidad, que todas esas cosas buenas delante de Dios, escuche bien, delante de Él, cuando yo me comparo, me pongo delante de Dios, todo eso es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Alguien abre su micrófono y dice? Bien, Yasmín, entonces. Abre el micrófono, Yasmín. ¿Puedes decir? Creo que se refiere a vómito. Ay, perdón, ¿A qué? Vómito. Eso es como vómito. No, si fuera vómito no fuera nada. José Miguel, ¿te acuerdas qué es el trapo de inmundicia? Bueno, es comparado como cuando a la mujer le da la menstruación. Amén. Sí. Así mismo. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Mi hermano Hernández. Bien. Entonces. Pastor, ¿Sí? no es tan malo entonces. ¿Qué? No es tan malo No entonces. está malo. Te lo voy a poner de esta manera. No está hablando de una toalla sanitaria. Pastor, eso iba a decir yo que si eso no es Pastor. tan malo entonces. Escúchenme. Pastor, En la antigüedad, ¿alguien quiere hablar? sí, Ana. Amén. Ana. Bueno, la hermana dice que quizás no es tan malo, pero en aquellos tiempos, cuando a la mujer le daba su regla, se podría decir, Exactamente. se tenía como algo inmundo. Entonces no podía tocar nada, no podía acostarse en una cama porque todo lo que tocara, todo lo que se pegaba a ella, entonces se creía que era inmundo. Por eso en ese tiempo
la mujer cuando le llegaba el tiempo de la regla se apartaba del lugar porque Así es. supuestamente era inmunda. De lo que no lo Entonces, digo. por eso es que se habla del trapo de inmundicia y de esa forma. Sí, exactamente. Eran consideradas como inmundas. No podían salir ni podían presentarse delante de nadie, porque era eso. Entonces, yo recuerdo que lo que pasa es que Yasmín es una muchachita, pero yo tengo 44 años y para allá no se usaba la toalla sanitaria, eso no se usaba, dicho de paso. Era una toalla de esas que usan ahora de que pase que hace sudor, una toallita de esas que son cuadraditas, y eran de esa toalla que se ponían las mujeres. Entonces, cuando yo como hombre veía eso en un cubo de agua, imagínese usted la imagen que yo tenía. Cuando yo veía eso, quizás envuelto por ahí, que mi mamá, que bebía mucho, se le olvidaba, eso me daba a mí tiriquito. Y yo digo, si eso era a mí que me daba tiriquito, imagínese usted. Porque ahora la toallita la envuelven y eso trae un sistema y usted la echa en esa facón y amén. Pero aquellas toallas había que lavarlas. Había que lavarlas. Y ya usted sabe lo que eso significaba. Entonces, a eso se refiere. Pero una toalla sanitaria ahora no es así. Pero como decía Ana, en la antigüedad eso era considerado como algo inmundo, desechada. Ellas eran puestas en un lugar donde no podían tener contacto con nadie. Es así como nos vemos, si no es por la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario en favor nuestro. O sea, lo que me permite a mí entrar a la presencia de Dios no es cuánto yo dé en una iglesia, no es cuánto yo ofrende, y eso no es malo, Yo creo en el diezmo y yo creo en las ofrendas, pero yo no creo en que mis bendiciones van a depender de eso. Mis bendiciones vienen directamente de Dios, no porque yo lo merezca, sino por su gracia y por su misericordia. Yo no puedo comprar las bendiciones de Dios. ¿Entienden eso, hermano? Claro, claro. Si yo soy agradecido de Dios, si yo en agradecimiento a Dios hago lo que tengo que hacer, claro, yo voy a tener una mejor vida, voy a estar más tranquilo, ¿verdad? Pero, de yo o no de, Dios es fiel y es justo. Amén. Esto es un tema escabroso, así que no voy a meter mucho ahí. Bien. Pero, hermanos, hay mucha gente que está mal enseñando a la iglesia. Hay que enseñar lo que va, lo que es. Sí, yo debo ofrendar. Sí, yo debo diezmar. ¿Por qué? Porque eso está en las escrituras, lo que la Biblia me dice. Porque con eso es que la iglesia se mantiene. Porque con eso es que se paga el agua. Con eso es que se paga la luz. Con eso es con eso es que se puede limpiar la silla de la iglesia. Con eso se puede comprar manita limpia. Hoy en día, sin manita limpia. Alcohol para las manos. Con eso se puede desinfectar la iglesia para que nos podamos congregar. Con eso se puede comprar un aire. Con eso se puede ayudar a la gente que no tiene comida. Ayudarle a alguien que está enfermo a comprar una receta. Los diezmos y las ofrendas son para bendición de la iglesia. Y eso es bíblico. Pero no es bíblico que yo obligue y que yo vaya a negociar esto con la gente. No sé si me están entendiendo. O sea, el evangelio de la prosperidad es un asunto que quiere vender las bendiciones. Amén, amén. Gregorio Polanco, levantando la mano. Gregorio, ¿puede hablar? Bueno, lo que Gregorio habla. Entonces, quiero que entendamos eso. Aún en nuestras iglesias, a veces se enseña mal. Entonces, estamos aquí por eso. Bien. Gregorio, ¿está ahí todavía? Bien, no está hablando. Bien. ¿Qué vamos a enseñar? Estas doctrinas. Vamos a hablar sobre la infalibilidad de las escrituras. Vamos a hablar de qué es la escritura. Vamos a hablar de Dios como el Padre. Vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los tres juntos. Vamos a hablar de lo que es la humanidad. Vamos a hablar de la salvación.
vamos a hablar de qué es la iglesia y vamos a hablar de las últimas cosas o los últimos acontecimientos. Esos serán todos los temas que vamos a tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Como dijimos ahorita, dentro de este renglón. Dentro de la teología bíblica, dentro de la teología histórica, dentro de los dogmas, dentro de la práctica y dentro de la teología sistemática. Bien. Entonces, ¿qué creemos de las Escrituras? ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Quién es Jesucristo? Es lo que vamos a ver. Bien. Y terminamos por hoy con esta frase de Dorothy Sayers que dice, escuche bien, es peor que inútil para los cristianos hablar acerca de la importancia de la moralidad cristiana, a menos que estén dispuestos a cambiar su posición en cuanto a los fundamentos de la teología cristiana. ¿Qué dice Dorothy Sayers? Dice lo siguiente: cuando yo acepté a Cristo como Señor y Él me aceptó como su Hijo, las enseñanzas que a mí me dieron fueron muy buenas, con muy buenas intenciones. Maestros que aman a Dios y que le temen a Dios, pero que habían sido enseñados por maestros que también tenían muy buena intención, pero que no tenían una verdad acerca de las Escrituras acabadas, que solamente leían el texto, pero no se iban al contexto, que solamente se iban a lo que podían entender del texto, pero no afianzaban lo que leían, no indagaban más, no cuestionaban el texto, hermano. Antes la gente no cuestionaba el texto. Antes el cristiano no era crítico. Hoy en día los cristianos somos críticos. Preguntamos ¿por qué? Porque si vamos a las Escrituras y no preguntamos el por qué, entonces no entenderemos el para qué. ¿Entiende eso, hermano? Si yo no entiendo el por qué de Dios, tampoco entenderé el para qué. Si no entiendo el por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran, no voy a entender el para qué de nuestros tiempos. No voy a entender el para qué es necesario la promesa de Cristo. Si no entiendo el por qué Dios permite esto, no entenderé el por qué y el para qué de la muerte de Cristo. Mucha gente dice, Jesús fue un bobo con P. Un bobo con P. Yo no muero por gente tan mala, dice la gente. ¿Tú no has oído eso? Yo no muero por gente tan mala. Eso fue él de bobo con P ahí que murió por la gente. No. Si yo no entiendo el por qué, tampoco entenderé. Si yo no entiendo que fue por amor, no entenderé, no voy a comprender que es para salvarme y darme vida eterna y hacerme diferente a los demás humanos. Yo no voy a entender que Él murió para darme el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Que de la única manera en la que yo puedo salvarme de la destrucción y del infierno es a través de Cristo Jesús. De la única manera. Entonces, es peor que inútil para los cristianos hablar acerca de la moralidad, ¿verdad? Mucha gente, y quiero especificar esto, está hablando Dorothy sobre mucha gente que son tan santo, que todos los demás no valen la pena. Un ejemplo, yo estuve, y ya con esto termino, yo tuve una discusión por Facebook con alguien que puso un comentario y dijo, si tú te dejaste de tu esposa, o si tú eres recasado y tu esposa aún vive, no te untes que no te vas en el rapto de la iglesia. Escuche bien. O sea, en esta edición, si tú eres recasado o eres recasada, descarríate, porque tú estás perdiendo el tiempo mientras tu pareja viva. Hello. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para condenar? Yo le puse, mi hermanito, usted está sacando el texto de contexto. Usted está cogiendo un pedacito del texto para hacerle una doctrina. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso.
Yo no estoy de acuerdo con el recasamiento, pero muchas veces hay que ver el por qué, qué pasó, para yo entender el para qué. La Biblia dice bien claro que no acepta que te cases a no ser por fornicación o por muerte. Entonces vamos a indagar. Ahora no es que no divorciamos, porque no lo entendíamos. No habla de eso, porque no lo entendíamos. No. ¿Y qué diríamos si le está metiendo el puño? ¿Y qué diríamos si está a punto de matarla? ¿Qué le digo? Quédate con el asesino. Quédate que tú vas a morir en Cristo. Si te matan, no te preocupes, que te va para el cielo. Entonces, cuidado, hermanos, cómo interpretamos las escrituras, porque a veces queremos ser muy morales como los fariseos. ¿Se acuerdan del fariseo? Gracias, Señor, porque yo soy tan santo, que soy mejor que este publicano, que este ladronazo, que este impío. Así andamos también nosotros, comparándonos, óigame, lamentablemente, con otros cristianos, comparándonos con otras iglesias, comparándonos con otras denominaciones, cuando lo que la Biblia dice es que yo tengo que crecer hasta la estatura de Cristo, que mi medida no es el pastor, mi medida no es el de otra iglesia, mi medida no es la que usa pantalón o arete, mi medida no es el que diezma o no, mi medida no es el que va 20 veces a una iglesia, mi medida es Jesucristo. Jesucristo. Esa es mi medida de cristianismo, hermano. Bien, terminé, porque si me quedo aquí, ya ustedes saben, amanecamos. ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? Bien, ya está.